Lo que estás viendo no es un presagio de mala suerte. Es posiblemente el diseño genético más perfecto de la naturaleza. Durante siglos los hemos llamado demonios, pero la ciencia acaba de descubrir que su pelaje negro es en realidad una armadura biológica. Mientras la superstición los perseguía, su ADN los hacía inmunes a virus que devastaron a otras especies. Son los supervivientes definitivos. Bienvenidos a un nuevo video de MiauTube con la verdadera historia de la pantera de bolsillo. Prepárate para olvidar todo lo que creías saber sobre el gato negro. Parte 1. La pantera de bolsillo. Superioridad genética y superpoderes ocultos. El superpoder invisible. Inmunidad. En el vasto teatro de la naturaleza, donde cada rasgo físico es una línea de código escrita para la supervivencia, existe una criatura que ha sido injustamente relegada a un papel de antagonista en el imaginario colectivo. Sin embargo, si nos despojamos de siglos de superstición y analizamos a este ser bajo la lente objetiva de la ciencia y la biología evolutiva, no encontramos un presagio de fatalidad, sino una obra maestra de la ingeniería genética. Estamos ante la pantera de bolsillo. Para comprender la verdadera magnitud del gato negro, debemos olvidar todo lo que la cultura popular nos ha dicho y sumergirnos en su ADN, porque lo que a simple vista parece una mera elección estética de la naturaleza, es en realidad una armadura sofisticada diseñada para la persistencia de la vida. Ser negro en el reino animal no es una coincidencia ni una maldición, es una estrategia de alto nivel. El melanismo, lejos de ser una anomalía, es un fenómeno evolutivo recurrente que ha surgido independientemente en múltiples especies de felinos, desde el leopardo en Asia y África hasta el jaguar en América y, por supuesto, en nuestro protagonista doméstico, el Felis catus. Pero, ¿por qué la naturaleza invertiría energía en producir tal cantidad de pigmento? La respuesta reside en lo que podríamos llamar el superpoder invisible. Investigaciones recientes en el campo de la genética inmunológica sugieren que las mutaciones responsables del pelaje negro pertenecen a la misma familia de genes implicados en la resistencia a enfermedades virales graves. Al igual que en los humanos se estudia la resistencia genética a ciertos patógenos, en los felinos el gen del melanismo parece actuar como una barrera o un mecanismo de defensa reforzado contra infecciones virales que podrían ser letales para gatos de otros colores. Estamos hablando de una correlación fascinante. La selección natural podría haber favorecido a los gatos negros no solo por su capacidad de ocultarse, sino porque su genética les otorgaba un sistema inmunológico superior, una suerte de escudo biológico contra epidemias antiguas. El gato negro no sobrevivió a la historia por suerte, sino por una fortaleza celular intrínseca. Mientras otros sucumbían, la pantera de bolsillo prevalecía, portando en su manto oscuro la evidencia de su victoria sobre la enfermedad. Es una ironía histórica que el animal que la humanidad asoció con la muerte durante la Edad Media fuera, biológicamente hablando, el que mejor equipado estaba para resistirla. Camuflaje militar y visión nocturna. Pero la superioridad de este diseño no se detiene en lo microscópico. Se manifiesta con una eficacia letal en lo macroscópico, específicamente en su capacidad para la depredación y la supervivencia física. Aquí es donde entra en juego la física de la luz y la ventaja táctica del camuflaje absoluto. La mayoría de los felinos poseen patrones disruptivos, manchas o rayas, que rompen su silueta en la vegetación moteada por el sol. Sin embargo, el gato negro domina un reino diferente: la noche y las sombras profundas. Su pelaje posee una capacidad de absorción lumínica casi total. En términos ópticos, esto significa que cuando la luz incide sobre ellos, ésta no se refleja hacia el observador o la presa, sino que es consumida por la eumelanina, el pigmento responsable de su coloración. Esta característica los convierte en el equivalente biológico de un avión con tecnología stealth, o de baja detectabilidad. Durante el crepúsculo y la noche, momentos en los que la actividad de caza es frenética, un gato negro es prácticamente invisible hasta que es demasiado tarde para su objetivo. No se trata simplemente de ser oscuro. Se trata de anular la información visual que procesan los ojos de sus competidores y sus presas. Mientras un gato blanco o bicolor podría reflejar la luz de la luna o de una farola distante, alertando de su presencia, el gato negro se funde con el entorno, convirtiéndose en una extensión de la oscuridad misma.
Esta ventaja evolutiva les permite acercarse más a sus presas antes de lanzar el ataque y les ofrece una protección superior contra depredadores más grandes, como coyotes o aves rapaces nocturnas, que dependen de la agudeza visual para detectar movimiento y contraste. El secreto bajo la pintura. Tabis secretos. Ahora bien, si profundizamos aún más en la arquitectura de su pelaje, nos encontramos con uno de los secretos mejor guardados de la genética felina, un dato que cambia para siempre la forma en que miramos a estos animales. En realidad, los gatos negros no existen, o al menos, no en la forma en que pensamos. Genéticamente, todos los gatos son atigrados. Todos poseen la información para desarrollar el patrón tabi o rayado que caracterizaba a sus ancestros salvajes del desierto. La distinción del gato negro radica en un truco genético, una sobreescritura del código visual. Para entender esto, debemos imaginar el patrón atigrado como un dibujo base en un lienzo. En la mayoría de los gatos, el gen agouti indica a los folículos pilosos que alternen la producción de pigmento, creando bandas de color claro y oscuro en cada pelo, lo que hace visible el dibujo. En el gato negro, una mutación recesiva en ese gen elimina estas bandas claras. El resultado es que el pelo se inunda completamente de eumelanina, saturando el lienzo de negro. Sin embargo, el patrón atigrado subyacente, la estructura original de rayas y remolinos, sigue ahí, latente bajo la pintura. Este fenómeno da lugar a lo que los expertos llaman impronta fantasma, o ghost markings. Si observamos a una pantera de bolsillo bajo la luz directa e intensa del sol, a menudo podemos ver, como si fuera una marca de agua en un billete, las rayas atigradas brillando en un tono rojizo o caoba profundo. No es una imperfección, es la revelación de su herencia ancestral. Es la prueba visual de que bajo ese manto de misterio uniforme conservan la complejidad y el diseño de los grandes cazadores atigrados. Esta característica rompe con la idea simplista de que el gato negro es aburrido o monocromático. Es de hecho un palimpsesto biológico, una capa de evolución sobrepuesta a otra, ocultando un diseño complejo que solo se revela bajo las condiciones de iluminación adecuadas. El fenómeno del óxido. Hablando de iluminación y color, es imperativo abordar otro fenómeno que suele confundir a los propietarios y que demuestra la naturaleza dinámica de su biología: el efecto óxido. Existe la creencia errónea de que un gato negro es un bloque estático de color inmutable. Nada más lejos de la realidad. El manto negro es una entidad química viva y reactiva. La eumelanina, el pigmento negro, es susceptible a la oxidación, un proceso químico similar al que ocurre con el hierro expuesto a la intemperie. Cuando un gato negro pasa largas horas expuesto a la radiación ultravioleta del sol, la estructura de la eumelanina comienza a degradarse ligeramente, revelando tonos subyacentes de color marrón rojizo, bronce o chocolate. Este proceso convierte a la pantera en una criatura de matices cobrizos, un fenómeno de belleza singular que a menudo se malinterpreta como suciedad o mala salud del pelaje. Además, este cambio puede tener un origen nutricional relacionado con la tirosina. La tirosina es un aminoácido esencial requerido para la síntesis de la eumelanina. Si la dieta de un gato es deficiente en tirosina, o si su metabolismo la procesa de manera diferente, el cuerpo no puede producir suficiente pigmento negro saturado, y el pelaje comienza a tornarse rojizo. Esto nos indica que el color negro del gato no es simplemente una etiqueta genética permanente, sino un proceso metabólico activo y constante que requiere recursos y energía para mantenerse. El cuerpo del gato está trabajando continuamente para fabricar esa armadura oscura, lo que subraya, una vez más, que este rasgo es costoso y valioso para el organismo, no un accidente fortuito. La capacidad de oxidarse y cambiar de matiz, según el ambiente y la dieta, nos habla de un organismo adaptable y químicamente complejo, muy lejos de la superstición estática que los considera simples sombras de mala suerte. Genética dominante. Finalmente, debemos derribar el mito de su rareza o fragilidad poblacional mediante la comprensión de su genética dominante. A menudo, al ver que los gatos negros son los últimos en ser adoptados en los refugios, se asume erróneamente que son una rareza o una anomalía recesiva que la naturaleza intenta eliminar. La realidad científica es diametralmente opuesta. El gen que codifica el color negro es dominante en su expresión fenotípica básica frente a variantes como el color chocolate o canela, y es extremadamente exitoso en términos de propagación.
Si analizamos las colonias de gatos ferales o callejeros, esas poblaciones donde la selección natural opera con mayor libertad y la intervención humana en la cría es nula, observaremos una prevalencia notable del color negro. Esto no es casualidad. Es la validación estadística de su superioridad biológica. Si el color negro fuera una desventaja evolutiva, si los hiciera más visibles a los depredadores, más propensos a enfermedades o menos eficientes en la caza, la selección natural habría purgado este rasgo hace miles de años. El hecho de que el gen persista y de hecho prospere y domine en las poblaciones libres es la prueba definitiva de su éxito. Cuando un gato negro se reproduce, tiene una alta probabilidad genética de transmitir su manto a la descendencia, especialmente si porta genes dominantes para la pigmentación densa. La naturaleza quiere más gatos negros. La pantera de bolsillo es un diseño que funciona, un modelo de eficiencia que ha superado la prueba del tiempo y el entorno hostil. La discrepancia que vemos en los refugios, donde sobran gatos negros, no es un reflejo de su fracaso biológico, sino de un fallo en la percepción humana. Biológicamente son ganadores. Culturalmente son incomprendidos. Si este viaje al corazón de la genética felina ha cambiado tu perspectiva sobre estas panteras de bolsillo, no dejes que la historia se detenga aquí. Suscríbete ahora para no perderte la segunda entrega, donde descubriremos cómo la humanidad transformó a este prodigio biológico en un mito de oscuridad. Parte 2. De dioses a demonios. El origen del miedo y el efecto Halloween. El auge y la caída. Egipto versus Edad Media. Habiendo establecido la magnificencia biológica de la pantera de bolsillo, nos enfrentamos ahora a una paradoja dolorosa. Si la naturaleza invirtió millones de años en perfeccionar a esta criatura, otorgándole inmunidad, camuflaje y una elegancia letal, ¿cómo es posible que la humanidad haya decidido convertirla en un paria universal? La historia del gato negro es, quizás, el ejemplo más dramático de cómo la cultura y la superstición pueden anular la realidad científica, transformando a un ser vivo en un símbolo abstracto de nuestros propios miedos irracionales. Para entender el presente, debemos excavar en el pasado, porque el miedo que muchas personas sienten hoy no es instintivo, sino aprendido. Es una herencia cultural que se remonta a un cambio de paradigma teológico y social radical. La narrativa comienza en el apogeo de su existencia, en el antiguo Egipto, donde el gato negro no era temido, sino venerado con una devoción que hoy nos costaría comprender. Allí, estos felinos eran la encarnación terrenal de la divinidad. La diosa Bastet, representada a menudo como una mujer con cabeza de leona o de gato doméstico, frecuentemente negro, era la deidad protectora del hogar, la fertilidad, los partos y los secretos femeninos. En este contexto, el color negro no simbolizaba la oscuridad del mal, sino la riqueza del limo fértil del río Nilo que permitía la vida y la cosecha. Matar a un gato, incluso accidentalmente, era un crimen capital castigado con la muerte. Los gatos negros gozaban de un estatus de ciudadanía sagrada. Eran momificados con honores y sus dueños se afeitaban las cejas en señal de luto cuando éstos fallecían. Durante milenios, ser un gato negro significaba ser un guardián respetado, un héroe doméstico que mantenía los graneros libres de plagas y los hogares libres de malos espíritus. Sin embargo, la rueda de la historia giró inexorablemente hacia la oscuridad con la llegada y consolidación de la Edad Media en Europa. A medida que el cristianismo buscaba erradicar las creencias paganas, los símbolos de las antiguas religiones fueron sistemáticamente demonizados. La figura del gato, tan central en los cultos femeninos y de la naturaleza, se convirtió en un objetivo teológico. El punto de inflexión, el momento exacto en que el destino del gato negro se selló con sangre, puede rastrearse hasta el siglo XIII. Fue una decisión burocrática y eclesiástica la que cambió la historia, la bula papal Vox in Rama, emitida por el Papa Gregorio IX alrededor del año 1233. Este documento es fundamental para nuestra argumentación porque representa la institucionalización del odio. En la bula, destinada a condenar supuestos cultos luciféricos en Alemania, se describían rituales en los que el diablo se aparecía en forma de un gato negro. Al vincular oficialmente, mediante la palabra infalible de la Iglesia de la época, al gato negro con Satanás, se dio licencia moral y espiritual a la población para su exterminio. El animal dejó de ser un controlador de plagas para convertirse en un familiar de las brujas, un espía del infierno,
enviado para corromper a los cristianos. Esta creencia desató masacres indiscriminadas de felinos, especialmente los de color negro, en una histeria colectiva que duró siglos. Irónicamente, y como un trágico castigo kármico de la historia, la drástica reducción de la población de gatos permitió la proliferación descontrolada de ratas portadoras de la pulga de la peste, contribuyendo a la devastación de la peste negra. La humanidad, en su afán por destruir al supuesto demonio, eliminó a su único protector biológico real: el sesgo del gato negro. Aunque ya no quemamos gatos en las plazas públicas, las cenizas de ese pensamiento medieval impregnan nuestra psicología moderna de formas sutiles pero perniciosas. Esto nos lleva al concepto del sesgo del gato negro. La psicología moderna y la etología han estudiado por qué, incluso en sociedades seculares y tecnológicas, la gente sigue percibiendo a los gatos negros como menos amigables o más agresivos. La respuesta no es mística, es cognitiva. Los seres humanos somos animales visuales que dependemos enormemente de la lectura de microexpresiones faciales para determinar las intenciones de otro ser. En un gato de color claro o atigrado, las sombras y los contrastes permiten ver fácilmente la posición de las cejas, la dilatación de las pupilas y la tensión en la boca. En un gato negro, la absorción de la luz difumina estos rasgos. Su rostro es, para el cerebro humano, un lienzo ilegible. Ante la ambigüedad y la incapacidad de decodificar una emoción clara, el cerebro humano primitivo activa una respuesta de precaución o rechazo. Interpretamos esa falta de información visual como frialdad, misterio o amenaza latente. Este sesgo se ve agravado en la era digital. En un mundo dominado por Instagram y TikTok, los gatos negros sufren porque son difíciles de fotografiar. Muchos potenciales adoptantes los descartan inconscientemente, porque en las fotos de los refugios parecen manchas oscuras sin personalidad definida, en comparación con sus congéneres de colores vibrantes. Es una discriminación basada en la óptica y la limitación de nuestros propios sentidos, no en la realidad del temperamento del animal. La verdad sobre Halloween. Este prejuicio latente alcanza su clímax anual en lo que denominamos el efecto Halloween. Cada octubre, los refugios de animales alrededor del mundo entran en un estado de alerta máxima, bloqueando las adopciones de gatos negros. La narrativa popular sostiene que esto se debe al peligro de rituales satánicos y sacrificios. Si bien es cierto que existen casos aislados y horribles de maltrato animal vinculados a estas fechas, es imperativo desmentir el mito del sacrificio masivo organizado. Investigaciones serias, incluyendo reportes citados por entidades como National Geographic y la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, no han encontrado evidencia estadística que respalde la existencia de una red global de cultos que sacrifiquen gatos en Halloween. La propagación de este miedo es, en gran parte, una leyenda urbana que se autoalimenta. El verdadero horror de Halloween para los gatos negros es mucho más banal y triste, y está directamente relacionado con la cultura del consumo y la imagen. El peligro real no es el satanismo, sino el abandono y la trivialización. Existe una tendencia alarmante de adoptar gatos negros en octubre para usarlos como accesorios o atrezzo vivo para fiestas temáticas y sesiones de fotos en redes sociales, para luego devolverlos o abandonarlos en noviembre cuando ya no combinan con la decoración navideña o cuando la novedad se desvanece. El gato negro es cosificado, tratado como un objeto de decoración estacional cargado de una simbología que él no eligió, en lugar de ser visto como un ser sintiente que requiere un compromiso de vida de 15 o 20 años. Este ciclo de adopción y abandono estacional es la verdadera maldición moderna que pesa sobre ellos. Superstición versus ciencia. Podríamos pensar que la superstición es cosa del pasado, pero los estudios demuestran que sigue siendo un motor de decisión poderoso. Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Colorado y publicado en revistas de bienestar animal reveló una correlación directa. Las personas con mayores puntuaciones en escalas de creencias supersticiosas tardaban significativamente más en considerar la adopción de un gato negro o directamente los descartaban. Pero el dato más revelador, y quizás incómodo para la comunidad amante de los animales, proviene del análisis de los sesgos cruzados. Se ha descubierto que incluso las personas que se autodefinen como amantes de los animales, específicamente aquellos que se identifican como gente de perros, tienden a albergar prejuicios implícitos más fuertes contra los gatos negros que contra gatos de otros colores.
Al estar acostumbrados a la expresividad facial obvia de los caninos, la ilegibilidad facial del gato negro les resulta particularmente inquietante, clasificándolos injustamente como traicioneros o impredecibles. Este hallazgo es crucial porque demuestra que el problema no reside en el comportamiento del gato, que es etológicamente idéntico al de un gato blanco o siamés, sino en la proyección de nuestras propias inseguridades. Hemos transformado a un animal que en Egipto representaba la luz y la vida en un icono de la oscuridad y la muerte. Hemos permitido que un decreto papal del siglo XIII dicte nuestras preferencias de adopción en el siglo XXI. Y hemos dejado que nuestra incapacidad para leer sus expresiones faciales justifique nuestra indiferencia. Pero si somos capaces de reconocer estos sesgos, si podemos entender que el miedo es un error de nuestro cerebro y no una característica del gato, entonces estamos listos para descubrir la verdad que se esconde detrás de esa mirada dorada. Porque, como veremos en la parte final, cuando uno se atreve a cruzar la barrera del prejuicio, lo que encuentra no es mala suerte, sino una de las personalidades más leales, afectuosas y fascinantes del reino animal. Es hora de dejar de hablar de su color y empezar a hablar de su alma. Si sientes que es hora de hacer justicia a estos increíbles felinos y derribar de una vez por todas los estigmas que los persiguen, apoya este vídeo con un like. Tu interacción nos ayuda a combatir los prejuicios históricos y a que la ciencia de la pantera de bolsillo llegue a muchas más personas. Parte 3. Personalidad real y el vínculo definitivo. ¿Son realmente agresivos? Tras haber explorado la perfección de su diseño biológico y la injusticia de su estigmatización histórica, llegamos al núcleo de la cuestión. ¿Quién es realmente el gato negro detrás de su manto de sombras? Si despojamos a este felino de los mitos medievales y de los sesgos ópticos, lo que queda no es un animal distante o sombrío, sino una de las personalidades más vibrantes y resilientes del mundo doméstico. La ciencia del comportamiento felino, o etología, ha comenzado a arrojar luz sobre una realidad que los dueños de panteras conocen desde hace décadas: la posibilidad de que el color del pelaje esté vinculado de formas sutiles pero fascinantes a rasgos de temperamento que los hacen compañeros excepcionales. Para responder a la pregunta de si son realmente agresivos o distantes, debemos remitirnos a estudios empíricos realizados en diversas universidades, incluyendo investigaciones en México y Estados Unidos. En estas encuestas a gran escala, donde se analizan las percepciones de miles de propietarios, surge un patrón consistente y sorprendente. Los dueños de gatos negros califican a sus mascotas con puntuaciones significativamente altas en rasgos como audacia, sociabilidad y tolerancia. Lejos de ser el ser huraño que la ficción nos presenta, el gato negro suele mostrar una adaptabilidad superior en hogares con múltiples mascotas o entornos ruidosos. Algunos expertos sugieren que esto podría ser un subproducto de su historia evolutiva. Al ser históricamente más propensos a vivir en colonias densas debido a su éxito genético, han desarrollado una inteligencia social más refinada y una mayor capacidad para gestionar la convivencia pacífica. El efecto velcro. Dentro de este universo de temperamentos, es imposible no mencionar lo que muchos entusiastas llaman el efecto velcro. Aunque la mayoría de los gatos negros que encontramos son de raza mixta, existe una raza que sirve como estándar de oro para entender esta personalidad: el Bombay. Creado específicamente para parecer una pantera en miniatura, el Bombay es famoso no solo por su estética, sino por un comportamiento que desafía los estereotipos felinos. Estos gatos a menudo muestran una lealtad y una necesidad de contacto físico que se asemeja más a la de un perro que a la del gato independiente y solitario del mito. Siguen a sus humanos de habitación en habitación, participan en sus actividades y buscan activamente el calor corporal. Esta necesidad de cercanía se manifiesta en la gran mayoría de los gatos negros comunes. Poseen una sensibilidad especial para detectar el estado anímico de sus compañeros humanos, estableciendo vínculos que los propietarios describen como inusualmente profundos y empáticos. El dilema de la adopción. Sin embargo, esta riqueza emocional choca frontalmente con lo que llamamos la cruda realidad del refugio. Las estadísticas son frías y devastadoras. Los gatos negros tienen, sistemáticamente, las tasas de adopción más bajas y las tasas de eutanasia más altas en los centros de rescate de todo el mundo. Un gato negro puede llegar a pasar hasta un 40% más de tiempo en una jaula esperando un hogar en comparación con un gato de color jengibre o calico.
Este fenómeno no es el resultado de un mal comportamiento. Es el precio que pagan por un color de pelaje que para el ojo desprevenido es invisible o común. Cada día que un gato negro pasa en un refugio sin ser visto es una derrota para la lógica y la compasión humana. Son víctimas de un mercado de la estética donde la belleza se mide por la extravagancia del patrón y no por la nobleza del carácter. Ventajas inesperadas. Pero mientras una parte del mundo les da la espalda, en otras culturas el gato negro es un talismán de prosperidad y amor. En Japón, por ejemplo, se cree que una mujer soltera que posee un gato negro atraerá a mejores pretendientes y tendrá éxito en sus relaciones. En las tradiciones náuticas de Gran Bretaña e Irlanda, los marineros consideraban que tener un gato negro a bordo no solo garantizaba la ausencia de ratones, sino que aseguraba un viaje seguro y un regreso próspero a casa. Eran tan valiosos que sus precios en los puertos eran astronómicos. En la mitología escocesa, la llegada de un gato negro a una casa nueva se interpreta como una señal de prosperidad económica inminente. Estas culturas no veían oscuridad en el pelaje, sino una reserva de energía positiva y protección. Al llevar a casa a una pantera de bolsillo, nos llevamos no solo a un animal con una salud genética envidiable y un sistema inmunológico superior, sino a un ser que ha tenido que esforzarse más para ser visto. Existe una gratitud silenciosa en los animales que han sido ignorados por su apariencia. El vínculo que se forma con un gato negro a menudo se siente más fuerte porque nace de haber visto la luz donde otros solo vieron una sombra. Decidirse por un gato negro es, en esencia, un acto de rebelión intelectual y emocional. Es decidir que nuestra capacidad de observación es más fuerte que un prejuicio del siglo XIII. Adoptar un gato negro no es solo rescatar a un animal, sino invitar a formar parte de tu vida a una maravilla de la evolución. Tampoco es un acto de caridad, es una decisión inteligente para quien busca un compañero sano, leal y legendario. Al final, la única mala suerte es no tener uno. Si este viaje te ha conmovido, te invitamos a quedarte en el canal para seguir descubriendo las verdades más fascinantes del mundo natural. ¿Has compartido alguna vez tu hogar con un gato negro? ¿O te has enfrentado a estos prejuicios? Déjanos tu historia en los comentarios para que juntos sigamos dando voz a los que la historia intentó silenciar.